12 meses en total. ¿Cuánto es el perjuicio al Estado ecuatoriano? Podemos señalar que el transporte promedio fue de 576.040 miles de barriles de petróleo, lo que significa que ese perjudicado al país no ha recibido el país por efectos de la tarifa 158 millones de dólares. Casi 160 millones de dólares ha dejado de percibir el Estado ecuatoriano por tarifa que podría haber sido que podría ser utilizada en beneficio de los intereses del país. Hoy, amigas y amigos, vamos a hablar de un tema crucial para el Ecuador y hablamos de uno de los sectores estratégicos, efectivamente, y es del OCP, del oleoducto de crudos pesados que ya debía ser trasladado, traspasado al Estado ecuatoriano, pero que, pese a la inacción del régimen de Daniel Noboa, no ha sido posible hasta el momento. Para eso es un gusto estar junto a Jorge Cáceres, quien es representante del Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano y a quien le damos la cordial bienvenida. Primero, muchas gracias por la posibilidad de comunicarnos con su audiencia tan importante. Muchísimas gracias, Jorge, por haber aceptado la invitación y por estar en el programa. Y para arrancar con el tema tan crucial, ustedes han presentado una acción de protección para hacer posible que el OCP sea trasladado a manos ecuatorianas. Primero, Jorge, ¿por qué es importante el oleoducto de crudos pesados? A ver, debemos decirle a la ciudadanía que todo lo que tiene relación con los recursos naturales, su explotación, su transporte, su procesamiento, está consagrado en la Constitución de la República como sectores estratégicos que deben necesariamente ser administrados por el Estado o delegados de manera legal a sectores privados para su operación. Pero siempre debe quedar en manos del Estado esta administración que permite precisamente establecer el cuidado necesario respecto a la soberanía nacional y los recursos que el país tiene desde estos bienes. Nosotros efectivamente hemos Estos, presentado una acción de protección en los tribunales de precisamente frente justicia a del eso, país precisamente Jorge, frente a eso, y ustedes han queremos, presentado una acción de protección. Coméntenos de qué se trata. bien, permítame hacerle un antecedente que es importante que la ciudadanía conozca. No se trata de un tema muy nuevo. El 16 de noviembre del 2000, el presidente Noboa suscribe el decreto 969 que señala, entre otros temas, primero, autoriza al oleoducto de crudos pesados Limited, o sea, una empresa, construir un oleoducto de crudos pesados y operarlo prestando servicio público de transporte de hidrocarburos. Segundo, con la debida antelación al término del plazo contractual, se debe presentar un inventario del estado de la compañía autorizada y sus bienes, señalando activos y pasivos de la compañía cuyas acciones deben ser transferidas al Estado al término del plazo contractual. Estamos hablando de hace 24 años. Que el ministerio concederá autorización para operar el ducto dentro de un plazo razonable. Esto es, se señaló 20 años. Que una vez concluido el plazo contractual previsto para la amortización del total de la inversión, se transfiera al Estado ecuatoriano en buen estado de conservación y operación, salvo el desgaste por el uso normal, sin que por ello este deba efectuar compensación alguna. Hace 24 años. Por lo tanto, no se trata de un tema que viene en este momento. El 15 de febrero del 2001, el 15 de febrero del 2001 se firma el contrato que en lo más relevante podemos señalar lo siguiente. De acuerdo a la cláusula 4.1 sobre el plazo del contrato y la cláusula 14.2 sobre la terminación automática, la vigencia de autorización es de 20 años contados desde el inicio del periodo de operación, fecha que por demoras en la construcción se estableció en el 20 de enero de 2024. Es decir, el plazo de vigencia
del contrato, plazo de vigencia del contrato, la finalización automática es el 20 de enero del 2024, 20 años después. O sea ¿Significa que esto ya entonces que prácticamente para febrero de este año ya debía estar en manos del Estado ecuatoriano. así es? En el 2023, al cumplirse 20 años de operación, no se transfiere todavía al Estado por algunas razones. El 28 de diciembre, el Ministerio de Energía y Minas solicitó un proceso de mediación con OCP ante la Procuraduría General del Estado para resolver impases del contrato. Eso se le dijo al país. El 20 de enero se suscribe un contrato que permite la prórroga y extensión del plazo del contrato en 192 días hasta el 31 de julio del 2024, admitiendo que el gobierno no estaba preparado para una transición ordenada y oportuna, y recurre a argumentos como el conflicto armado interno, la muerte cruzada que terminó con el cambio de gobierno en forma anticipada y que las mesas de transición no han dado los resultados que correspondían. Segundo, se extiende el plazo hasta el 18 de agosto. Segundo, extensión. Y tercero, se extiende el contrato hasta el 30 de noviembre del 2024. ¿Qué ha sucedido con las máximas autoridades de hidrocarburos en el país? Algunos medios han recogido. Guillermo Lazo en su oportunidad dijo lo siguiente: OCP ha hecho un excelente trabajo y ha tenido un buen comportamiento. No procederá con la reversión si no se renovará el contrato. ¿Por 20 años será? O sea, se tomó este de un tema como que es de buenos o de malos, no como un tema legal. El ministro de Energía, Goncalves, del gobierno de Novoa, dice, el gobierno está trabajando fuerte con Helios, por la OCP se refiere, para llegar a un acuerdo. Ojalá que termine la prórroga. Un acuerdo mediante el cual se permitiría el mantener el contrato en manos privadas. Conclusión, estimado Tramposo, estimada ciudadanía. Nunca se tuvo la decisión de cumplir lo establecido en el decreto 969, que como dijimos, se expidió hace 24 años. Ni las cláusulas correspondientes del contrato para construcción y operación del oleoducto de crudos pesados. Tuvieron 20 años para preparar la transferencia y a último rato nos dicen que hay impases, que no se logra alcanzar acuerdos con la empresa. Por lo tanto, podemos decir que las prórrogas se han realizado sin que el gobierno ecuatoriano explique las razones y circunstancias bajo las cuales se opera esa transferencia. Podemos Jorge, señalar. Jorge, al respecto, ¿cuánto es el perjuicio del Estado y desde cuándo? Hablamos desde febrero del 2024 que se extiende la prórroga y prácticamente con la última prórroga que se dio de 5 meses más, estaríamos hablando de 12 meses en total. ¿Cuánto es el perjuicio al Estado ecuatoriano? El perjuicio al Estado ecuatoriano, de acuerdo a los datos que nos provee el Boletín Analítico del Sector Petrolero del primero y segundo semestre de 2024, porque no hay todavía información del tercer trimestre de 2024, podemos señalar que el transporte promedio fue de 576.040 miles de barriles de petróleo, lo que significa que ese perjudicado al país no ha recibido el país por efectos de la tarifa 158 millones de dólares. Casi 160 millones de dólares ha dejado de percibir el Estado ecuatoriano por tarifa que podría haber sido que podría ser utilizada en beneficio de los intereses del país, después de quitar obviamente los gastos que significa el costo de operación que corresponda a este proceso. Por lo tanto, sentimos que el país ha sido perjudicado ciertamente. Jorge, ¿quién está fallando? ¿El Estado, la empresa? Porque vemos que también hay algunas cuestiones que no ha logrado solventar todavía la empresa, pese a que, como usted lo dice, tuvo 20 años para hacerlo. Pasivos ambientales, temas laborables, entre otros. ¿Quién está fallando ahí o qué es lo que está pasando?
Aquí hay un acuerdo de las dos partes. A ver, debemos decir de manera clarísima, que el Estado ha tenido una inacción u omisión frente a la operación del oleoducto, ¿no es cierto? Una inacción, porque cuando usted tiene, permítame, ciudadanía, hacer una comparación, un ejemplo muy sencillo. Cuando usted prepara la fiesta de cumpleaños de su hijo, no lo prepara el día anterior o la mañana que va a ser la fiesta, lo prepara con unos días anteriores. Y si cuando le toca hacer la fiesta de cumpleaños del niño, dice, sabe que no tengo los globitos, el pastel no tengo, las velitas no me he acordado y las sorpresas tampoco. ¿Qué le dicen a ese padre de familia? Inepto. Le dicen que ha sido incapaz, que no ha tenido acción respecto a este tema. Si el Estado ecuatoriano tuvo más de 20 años para preparar la transición, si pasaron un conjunto de gobiernos, yo no le puedo pedir que al gobierno de Noboa, que expidió, de Gustavo Noboa, que expidió el decreto 969, haya preparado la transición, ¿cierto? Tampoco le puedo pedir al gobierno del presidente Correa, que gobernó hace más de 10 años. Pero sí le debo pedir al gobierno del señor Lazo, que gobernó desde el 2021, que le diga que comience a trabajar en este proceso de transición y que seguramente en el año 2022 nos diga, saben que hay problemas, dificultades, complejidades, esto no podría realizarse y nosotros tenemos estas alternativas, A y B alternativas. ¿Qué opinan los expertos? ¿Qué opina la academia? ¿Qué opinan los colegios profesionales? Bueno, está preocupándose, pero que en noviembre del año anterior, que el 28 de diciembre del año anterior, este gobierno, que inició realmente a entender lo del país, a estar inmerso en los problemas del país desde comienzos del año 23, no haya tenido ninguna acción y solamente nos da como respuesta es que tuvimos algunos impases y por lo tanto extendemos el contrato 191 días, 6 meses, y que luego le extendemos 4 meses más, 9 meses. O sea, que esto es más difícil que dar a luz a una parturienta. No me Jorge, explico. Jorge, para que la ciudadanía tenga una idea de cómo es lo del OCP, estamos hablando de que, por ejemplo, si una familia se compra un departamento o una casa a 20 años plazo para dejar de pagar arriendo y después termina de pagar, llega el último mes del año 20, paga y aún así le sigue cobrando el banco las mensualidades. Algo similar es lo que está pasando con el OCP al no ser trasladado al Estado ecuatoriano. Y me dice un ejemplo muy interesante, porque ahí existen varios elementos. Primero, o el gobierno no se da cuenta de que está cometiendo una equivocación constitucional que afecta directamente el presupuesto general del Estado y que por lo tanto impide utilizar esos recursos para el desarrollo nacional en salud, educación, vivienda, etcétera. Este es un elemento. Pero el otro es el del dueño de casa, porque nosotros somos los dueños del oleoducto. Y el dueño de casa tiene que, si le siguen cobrando, tiene que reclamar, tiene que hacer valer su derecho a la resistencia. Eso es lo que nos olvidamos. El pueblo ecuatoriano tiene que comenzar a utilizar el artículo 98 de la Constitución Política de la República, que es el derecho a la resistencia. En caso de omisión, falta de acción, ¿cierto? De una autoridad, debe hacer reclamaciones. Por eso es que nosotros hemos buscado la vía primero pacífica de hacer varios plantones, de pedir a la Contraloría, de pedir a la Comisión de Fiscalización, de exhortarle a las autoridades, señores, ya es nuestro el oleoducto, no sigamos pagando tarifa porque transporten nuestro petróleo en nuestro oleoducto. Ah, que tienen nuevas ideas,
de convertir el sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE más el OCP en un servicio integral de transporte de hidrocarburos que exprese las mezclas posibles, que permita transportar más eficientemente, etcétera. Perfecto. Todo esto es posible desde la técnica, pero no es posible desde la inacción y la falta de transparencia de este gobierno. ¿Qué nos ha dicho el gobierno en reiteradas ocasiones? A la veeduría, al Frente de Defensa Petrolero, a la ciudadanía, a los propios asambleístas. Señores, esto está en reserva, esto es reservado. Por lo tanto, aquí pueden verlo, pero nada más, nada más. Esto significa definitivamente que el país ha estado perdiendo recursos económicos por la inacción del gobierno anterior y obviamente de este gobierno que es responsable de la política petrolera. Frente a esto, Jorge, ¿será que por eso Pampa Energy, la transnacional argentina, compró la totalidad del OCP, sabiendo que en 6 meses ya va a finiquitar el contrato o quizás preveyendo que eso se va a seguir extendiendo y pateando la pelota quizás 5 o 6 meses más, 5 o 6 años más, dependiendo de lo que usted dice que ellos tienen reservadísimo? O sea, parece el plan Fénix. Ayer la ministra del Interior decía que aquí está el plan, pero es reservadísimo, no le pueden tomar fotos. Algo similar está pasando con el OCP. Sí, y como decía usted, bueno, ¿quién es el culpable? La empresa transnacional que tiene a cargo la operación, el Estado ecuatoriano, los ciudadanos. Uno de estos días nos dicen que el responsable de todo esto es el Frente de Defensa Petrolero, que es el programa en retrospectiva, porque está difundiendo noticias. No, no, el responsable son esta camarilla que está en el poder político desde el poder económico, esta confabulación de poderes, poder político y poder económico, que son los que gobiernan este país. Por lo tanto, vea usted, saca un anuncio, el oleoducto es nuestro, el oleoducto está en un litigio para que sea traspasado al Estado ecuatoriano y una empresa se compra la totalidad. Algo está pasando, algo huele mal, ¿cierto? No está esto en los libros de finanzas que hemos estudiado, o seguramente tienen otros que dicen, mejor nos aseguraremos como nuestros panas están en el gobierno, de una vez compramos la empresa en su totalidad, porque esta va a ser nuestra durante 20 años. Y claro, nos saldrán con el cuento, y esto es interesante, importante decirlo, con el cuento de que el oleoducto, la estructura sigue siendo del país y la renta y lo que produce, esto será para terceros. Por lo tanto, A el pueblo tra- ecuatoriano tiene que estar alerta, muy alerta. Y y eso quiero, podría pasar, Jorge, y eso podría pasar a través de la famosa concesión. Podría ser eso, el fin. O sea, el, le traspasan el OCP al Ecuador, pero luego lo concesionan a 10, 15, 20 años más, diciendo que el Estado es ineficiente. Quizás ese así podría ser es, el fin. ese es el fin y además hay un tema muy interesante aquí que debaten los técnicos. El oleoducto de crudos pesados tiene una trayectoria en la cual se encuentra un sector en el cual eh, ha habido derrames de petróleo y ha habido rupturas del oleoducto. Se dice que es altamente riesgosa ese sector por el cual debería la empresa reprogramar, reorientar, redireccionar el tubo, la infraestructura del oleoducto. Ese riesgo geológico que existe allí, hoy los ingenieros, geólogos, minas y petróleos lo van a denunciar al país respecto a que se conocía antes de operar, antes de construir el oleoducto, ese riesgo geológico y no lo tomaron en cuenta. Por lo tanto, Y es eso tiene que ser responsabilidad, subsanado por la empresa. eso tiene que ser Y eso subsanado tiene que ser subsanado por la empresa. Y entonces, este es uno de los temas fundamentales, porque se ha dicho de manera así muy sencilla,
La empresa está dispuesta a gastar N millones de dólares para subsanar este problema del riesgo geológico que existe en tal sector. No, no, señores, esto tiene que subsanar la empresa, porque esto lo conocían ya antes. Eso es la parte del negocio. Por lo tanto, nos tienen que dar el oleoducto libre de polvo y paja, en condiciones operables. Este es el tema. Y antes de que nos pueda venir nuevamente los cortes de luz, Jorge, el tema laboral también tiene que ser subsanado por la empresa. Sabemos que hay algunos litigios, hay algunas querellas. ¿Cómo está ese asunto con los trabajadores? ¿La empresa se hará cargo? 2005, 2005 y 2006, más de 340 trabajadores exigen 27 millones por concepto de utilidades de 2005 y 2006. La empresa dice que la controversia finalizó, pero esta deuda en el 2018 quedó en firme entre el Estado y los trabajadores y debe ejecutarse. Hay un pasivo laboral que necesariamente debe ser solucionado. No solo pasivos laborales, deben también solucionarse los pasivos ambientales que han sido denunciados oportunamente y que deben ser resueltos en este proceso. Por lo tanto, el tema de OCP no es un tema muy sencillo, no es un tema que sí, dejemos nomás ahí. Hoy estamos en el Plan Fénix, hoy estamos con la ministra Palencia regresando a su casita. No, estamos con un tema trascendental para el desarrollo nacional. Antes de finalizar, Jorge, y no sin antes agradecerle como siempre por haber estado aquí en La Otra Verdad transmitido a través de En Retrospectiva. ¿Cuál sería la otra verdad de lo que no se cuenta en los medios de comunicación sobre el OCP y de este oscurantismo que mantiene el régimen de Daniel Noboa en torno al OCP que ya debía ser traspasado a manos del Estado ecuatoriano desde febrero y, corríjame si me equivoco, 2024 o Desde el 2023? 21 de enero del 2024. Adelante, Exacto. Jorge. Dos cosas que permítame señalar. Uno, agradecer a todas las organizaciones sociales que se han mostrado solidarias con esta causa. No quiero nombrarle a una de ellas, sino absolutamente a todas que han mostrado en el Twitter, en el WhatsApp, etcétera, en diferentes foros su adhesión a esta causa nacional. Y segundo, decirles a los presidentes, a los candidatos a presidente de la República que les hemos enviado una carta pública pidiéndoles y exigiéndoles que tomen una decisión respecto al tema de ONU y que le hagan saber al país cuál es su posición. ¿Cuál es su posición respecto al tema del OCP? Nosotros decimos muy sencillo, ¿de qué lado están? ¿O del lado de los intereses soberanos del país o del lado de los intereses de las transnacionales petroleras operadas en el Ecuador? El lugar y fecha de la acción de protección que ustedes han convocado al día de mañana para los medios de comunicación. El día de mañana a las 8:30 será en el Complejo Judicial del Norte en Yaquito. Esperamos tener la presencia de el presidente de la República, del ministro de Energía, del Contralor General, del Procurador o seguramente de sus delegados jurídicos correspondientes. Pero el Frente de Defensa Petrolero, los abogados que sostienen que patrocinan este proceso, los abogados Andrade y Escobar, estaremos presentes junto a otras organizaciones sociales. Muchas gracias. ¿A qué hora se tiene 8 y pensado 30, que ya y que 8 y emitan 30 de el la mañana. dictamen? 8:30 emiten el dictamen. No, 8:30 inicia la audiencia. No sabemos si se emita dictamen en ese mismo momento, pero la audiencia comienza 8:30. Perfecto, ya lo saben, amigas y amigos. Ha estado con ustedes Jorge Cáceres del Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano, realizando también la invitación para el día de mañana que va a tener la audiencia a las 8:30 de la mañana y que esperamos tengan una resolución, de ser posible, el mismo día. Muchísimas gracias nuevamente, Jorge, por haber estado aquí en La Otra Verdad transmitido a través de En Retrospectiva. Gracias a ustedes.